idénticos, se contorsionaban en un dolor sincronizado. Ambos vestían trajes azul marino, en miniatura con camisas blancas impecables. Su cabello oscuro y rizado estaba perfectamente peinado, a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Cientos de corredores y turistas fluían a su alrededor como el agua alrededor de las piedras. Nadie se detenía, nadie siquiera reducía la velocidad. La regla tácita de la ciudad. Los niños de aspecto caro con seguridad invisible cerca no eran problema tuyo. Pero yo nunca había sido buena siguiendo las reglas no escritas de Nueva York. «Hola, pequeños», les dije, arrodillándome en el camino de cemento, sintiendo cómo la superficie rugosa se clavaba en mis vaqueros gastados. «¿Os habéis perdido? ¿Dónde están vuestros padres?» Dos pares de ojos oscuros aterrorizados se clavaron en mí. El niño de la izquierda abrió la boca y gritó algo que no pude entender. No era inglés. Su hermano se unió a él y sus voces se elevaron en una armonía perfecta y desgarradora. Probé con el español. Años de trabajo con clientes internacionales como traductora autónoma me habían proporcionado unas habilidades conversacionales decentes. No, mamá. Lloraron más fuerte, abrazándose el uno al otro. Entonces lo entendí. Una palabra repetida entre sollozos. Mamá, no mamá, mamá, en italiano. Había aprendido italiano casi por accidente. Un semestre en Roma durante la universidad, persiguiendo un romance que se esfumó, pero que me dejó con un idioma que se me quedó grabado. Lo mantuve vivo a través de clases nocturnas y maratones de películas italianas, porque me recordaba a una versión de mí misma que una vez había sido intrépida, que había creído que el mundo era más grande que la deuda estudiantil y las facturas médicas de mi padre. Ahora, esa habilidad fortuita estaba a punto de cambiarlo todo. Non piqui, dije en voz baja, cambiando al italiano. No lloréis, pequeños. Son qui. Come viate. Estoy aquí. ¿Cómo os llamáis? Ambos niños se quedaron paralizados en medio de un sollozo. Sus ojos se abrieron con sorpresa y esperanza desesperada. Leo. El de la izquierda susurró, señalándose a sí mismo. Luis Mateo, él es Mateo. Ven, Leo Mateo, dije, abriendo los brazos instintivamente. Se abalanzaron sobre mí sin dudarlo, con sus pequeños cuerpos temblando. Trovmo vostro, encontraremos a vuestro papá. Lo prometo. Su italiano salió a borbotones en un torrente caótico. Habían estado caminando con sus guardias. Habían visto un perro manchado. Mateo lo había perseguido. Leo lo había seguido. Y ahora no podían encontrar a nadie que conocieran. Y todo el mundo seguía pasando de largo. ¿Y si papá pensaba que los habían secuestrado? Shh. Va tutto ben, murmuré, acariciando sus rizos idénticos. Restiano y Kame venid a ver a Nonasio. No pasa nada. Nos quedamos juntos. Sí, no os dejaré. Leo me agarró la mano con una fuerza sorprendente. Mateo enterró la cara en mi hombro, empapando mi blusa de algodón barato con sus lágrimas. Antes de continuar, por favor, decidnos desde dónde nos estáis viendo y qué hora es allí. Y no olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que os avisen cuando subamos otra historia. Ahora, empecemos. Levanté la vista y escudriñé el parque tratando de localizar a los guardias de seguridad o a la policía. Entonces los vi. 4 hombres vestidos con ropa táctica negra, moviéndose entre la multitud con una precisión que delataba su entrenamiento militar. No estaban buscando de forma casual. Estaban cazando. Uno de ellos hablaba rápidamente por su muñequera, con la mano cerca de la cadera, donde pude distinguir el contorno de un arma oculta. Se me revolvió el estómago. No eran guardias de seguridad del centro comercial. «¿Leo Quigliomini sono con vostroa?» Pregunté con cuidado. «Leo, ¿esos hombres están con tu padre?» Ambos chicos miraron, y sus rostros pasaron del miedo al alivio más absoluto. «Sí, y Marco Dante». Mateo empezó a agitar los brazos frenéticamente. «Siam qui, siam qui, estamos aquí, estamos aquí». Los hombres giraron la cabeza hacia nosotros. Uno de ellos, Marco, aparentemente echó a correr. Los demás se colocaron en formación detrás de él, con las manos en sus armas, y detrás de ellos, abriéndose paso entre la multitud como un tiburón en el agua, venía un sexto hombre. Incluso desde 15 metros de distancia,
Me di cuenta de que era diferente. Más alto, más ancho, moviéndose con ese tipo de violencia controlada que hacía que la gente se apartara instintivamente sin saber por qué. Llevaba la camisa blanca desabrochada en el cuello y las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos cubiertos de densos tatuajes negros. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás. Su rostro parecía esculpido en mármol, si el mármol pudiera parecer furioso y aterrorizado al mismo tiempo. Los gemelos me agarraron con más fuerza. «Papá», susurraron al unísono. Los ojos del hombre se fijaron en sus hijos y luego en mí. Su expresión pasó por una docena de emociones en 2 segundos. Alivio, confusión, sospecha, algo más que no supe identificar. Se detuvo a 3 metros de distancia. Sus guardaespaldas se desplegaron a nuestro alrededor, rodeándonos sin que pareciera que lo hacían. El hombre, su padre, miró a sus hijos aferrados a una completa desconocida. A mí, arrodillada en el cemento con mi uniforme de traductora, vaqueros y una blusa arrugada, con sus herederos abrazándome como si yo fuera lo único seguro en el mundo. Cuando habló, su voz era áspera, con acento, peligrosa. «¿Quién demonios eres?». Antes de que pudiera responder, Leo intervino en un italiano rápido. «Laya habla como mamá. Nos ha encontrado. Dice que no nos abandonará». Algo cambió en la expresión del hombre. Entrecerró los ojos y me miró con una intensidad que me puso la piel de gallina. Les dijo algo a sus hombres en italiano, demasiado rápido para que yo lo entendiera, y uno de ellos sacó inmediatamente un teléfono. Luego se agachó a mi altura. Tan cerca, pude ver los detalles, los tatuajes que le subían por el cuello, la pequeña cicatriz en la ceja, la mirada absolutamente letal de sus ojos oscuros. «¿Hablas italiano?», dijo. «No es una pregunta». «Sí». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «¿Dónde aprendiste italiano?». «Estudié allí y tú casualmente estabas aquí hoy». Cuando mis hijos necesitaron a alguien que hablara el idioma de su madre, la implicación me golpeó como un jarro de agua fría. «Soy traductora». Volví a casa después del trabajo. Vi a 2 niños llorando y me detuve. Eso es todo. Me miró fijamente durante un largo rato. Los gemelos seguían aferrados a mí y podía sentir sus pequeños corazones latiendo con fuerza contra mis costillas. Finalmente, se puso de pie y me miró como si fuera un rompecabezas que pretendía resolver. «Marco», dijo, sin apartar los ojos de mí, «consigue su información. Toda. Espera, me has hecho un favor». Continuó, con voz suave como la seda pero firme como el acero. «No dejo deudas sin pagar y no dejo que los misterios se escapen». Les tendió la mano a sus hijos. Estos dudaron, mirándome con ojos suplicantes. «Visil», dije en voz baja, «papá, id, pequeños, vuestro papá está aquí ahora». A regañadientes me soltaron, pero cuando tomaron las manos de su padre, Leo se volvió hacia mí y dijo algo que hizo que todos los hombres a nuestro alrededor se quedaran quietos. «Torno, ben fativa, mamá. Volverás, ¿verdad?», como solía hacer mamá. La expresión del padre no cambió, pero algo en sus ojos sí, algo frío, calculador y totalmente concentrado. «¿Cómo te llamas?», me preguntó. «Mercy, Mercy Cooper». Asintió una vez, como si lo estuviera archivando. Luego se dio la vuelta y se alejó, con sus hijos entre él y sus guardias, dejándome arrodillada en el cemento. Marco, el guardia de seguridad, sonrió disculpándose mientras me entregaba una tarjeta de visita y sacaba una tableta. «Lo siento, señorita Cooper. No tardaremos mucho. Solo unas pocas preguntas». Miré la tarjeta. Sin nombre, sin cargo, solo un número de teléfono en tinta negra en relieve. Y debajo, en letra pequeña, Ramirez Holdings. Esa noche, sola en mi pequeño apartamento, con las notificaciones de la deuda médica de mi padre esparcidas por la mesa de la cocina, sonó mi teléfono. Número desconocido. «Señorita Cooper», dijo esa voz. El padre. «Me llamo Sánchez Ramírez. Tenemos que hablar de mis hijos». La dirección que Sánchez me envió por mensaje no estaba en Manhattan. Estaba en una parte de Westchester que solo había visto en revistas sobre familias adineradas y nuevas fortunas.
El tipo de barrio donde las entradas de las casas eran más largas que mi calle y las puertas tenían intercomunicadores con cámaras que probablemente funcionaban con reconocimiento facial. Las manos del conductor de Uber se tensaron sobre el volante cuando nos acercamos a la dirección. ¿Seguro que es aquí?, preguntó, mirando el muro de piedra de 12 metros que parecía extenderse a lo largo de toda una manzana. Estoy segura, respondí, aunque tenía el estómago revuelto. Me dejó en la puerta principal y se alejó rápidamente antes de que pudiera darle propina en efectivo. Una cámara giró hacia mí. Una luz roja parpadeaba. El interfono crepitó. Señorita Cooper, por favor, pase por la puerta. Las puertas de hierro se abrieron con un silencio tan costoso que probablemente costaran más que un coche. Caminé por la entrada de adoquines. Mis zapatos planos gastados hacían un suave ruido que me parecía demasiado fuerte. A ambos lados había árboles, viejos, de troncos gruesos y cuidadosamente mantenidos. A través de las hojas vislumbré a unos hombres. No eran jardineros, eran hombres con equipo táctico y rifles en posición de disparo, vigilando el perímetro. Se me secó la boca. La casa apareció tras una curva y me detuve. Casa no era la palabra adecuada. Mansión me parecía insuficiente. Era una fortaleza moderna construida para parecerse a una villa mediterránea, toda de piedra y cristal y ángulos agudos, con balcones que daban a unos cuidados jardines en los que se podría haber celebrado un torneo de fútbol. Más guardias armados estaban de pie en la entrada, con los auriculares visibles y las manos descansando casualmente cerca de sus armas. Uno de ellos, Marco, el del parque, se adelantó con la misma sonrisa de disculpa. Señorita Cooper, gracias por venir. El señor Ramírez la está esperando. Esto es una locura, murmuré. Te acostumbras, dijo Marco, lo que de alguna manera empeoró las cosas. Me condujo a través de unas puertas que probablemente pesaban más que yo, hasta un vestíbulo con techos abovedados y una lámpara de araña que parecía luz de estrellas congelada. Mi reflejo me miraba desde los pulidos suelos de mármol y, de repente, me sentí muy consciente de mis vaqueros Target y mi chaqueta de segunda mano. Pasamos por habitaciones que solo pude vislumbrar. Un comedor con una mesa con capacidad para 20 comensales. Una biblioteca con estanterías que iban del suelo al techo. Una sala de estar con muebles que parecían sacados de un museo. Todo estaba impecable. Todo era caro. Todo gritaba riqueza, mantenida por gente que sabía lo que hacía. Marco se detuvo ante una pesada puerta de madera. Llamó 2 veces y la abrió. Señorita Cooper, señor, la oficina era de madera oscura y cuero, con paredes cubiertas de libros en español e inglés. Detrás de un enorme escritorio estaba sentado Sánchez Ramírez, que parecía de algún modo más peligroso en su propio territorio. Se había cambiado y llevaba una camisa negra abotonada hasta los codos. Con los tatuajes a la vista, sus ojos oscuros me siguieron mientras entraba y me sentí diseccionada. Siéntese, dijo, sin invitarme. Me senté en la silla de cuero frente a él, agarrando mi bolso como si fuera un escudo. Deslizó una carpeta de manila por el escritorio hacia mí. Mi nombre estaba impreso en la etiqueta. Ábrala. Mis manos temblaban mientras lo hacía. Dentro había impresiones, mis expedientes académicos de la universidad, mi historial laboral, los registros hospitalarios de mi padre y la deuda que dejó cuando murió hace 8 meses, mi contrato de alquiler, mis extractos bancarios que mostraban los $23 que tenía actualmente en mi cuenta corriente, mis cuentas en las redes sociales, mis 3 seguidores, una verificación de antecedentes tan exhaustiva que incluía una multa por exceso de velocidad de cuando tenía 19 años. Me ha investigado. Mi voz sonaba monótona. Investigo a todo el mundo que se acerca a menos de 3 metros de mis hijos, dijo Sánchez. No tienes antecedentes penales, ni relaciones sospechosas, ni deudas con nadie excepto con los acreedores médicos. Se recostó en su silla y me estudió. Eres exactamente lo que pareces, una traductora arruinada con buenas intenciones. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque mis hijos no han dejado de preguntar por usted desde ayer.
porque no han llorado ni una sola vez desde que los traje a casa, y no han hecho más que llorar durante 6 meses. Apretó la mandíbula. Porque 17 niñeras han renunciado en 4 meses, señorita Cooper. 17. Parpadeé. 17. Leo mordió a la última. Mateo encerró a la anterior en un armario. Han destrozado 3 tabletas, 2 ordenadores portátiles y el bolso de diseño de una mujer llenándolo de yogur. Se acercó a la ventana que daba al jardín. Su madre murió hace 6 meses. Cáncer. Ella era la única que podía controlarlos. Les hablaba en italiano, les leía en italiano, les cantaba en italiano. Cuando murió, perdieron a la única persona que realmente los entendía. Lo siento, dije en voz baja, pero yo no soy niñera. No tengo experiencia con... No necesito experiencia. Necesito a alguien a quien ellos escuchen. Se giró y la intensidad de su mirada me clavó a la silla. Ayer se aferraban a usted, a una desconocida porque hablaba el idioma de su madre, porque no pasó de largo como todos los demás, señor Ramírez. Sánchez me corrigió. Y no le pido que sea su madre. Le pido que sea su institutriz, que viva aquí, que se encargue de su educación, de su rutina diaria, de su bienestar emocional. 6 meses. No puedo mudarme con... Le pagaré su deuda. Lo dijo con naturalidad, como si le estuviera ofreciendo invitarle a un café. Los $68,000 más un sueldo de 10,000 al mes. Se me cortó la respiración. Esos son $128,000 en total. Volvió a la mesa y sacó un contrato. 6 meses, saldrás libre de deudas y con $60,000 ahorrados. Me quedé mirando el papel, el número escrito con tinta negra. Ese dinero salvaría la casa de mi infancia. Me permitiría construir una carrera en lugar de luchar por trabajos de traducción que apenas cubrían el alquiler. Lo cambiaría todo. ¿Por qué tanto?, pregunté. Podría contratar a alguien cualificado por una fracción de eso. Porque la gente cualificada no dura, me interrumpió. Porque mis hijos necesitan a alguien con quien realmente quieran estar. Porque usted es la primera persona en 6 meses que les ha hecho sentir seguros. Deslizó un bolígrafo por el escritorio y porque necesito saber que están protegidos mientras me ocupo de asuntos que requieren toda mi atención. ¿Qué tipo de negocios? Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Del tipo que no se pregunta, señorita Cooper. Esa es la regla número 1 si acepta este trabajo. Debería haberme marchado. Debería haber salido corriendo. Todos mis instintos me gritaban que era peligroso, que involucrarme en lo que fuera que Sánchez Ramírez hiciera para ganarse la vida era el tipo de error del que no te recuperas. Pero pensé en la casa de mi padre, la que mi madre había elegido cuando yo tenía 3 años, la que estaba a 2 meses de perder. Pensé en volver a cenar ramen esa noche porque mi cuenta corriente estaba casi vacía. Pensé en las caras de Leo y Mateo cuando les había hablado en italiano. Ese alivio desesperado. Cogí el bolígrafo. Tengo condiciones, dije. Quiero mi propia habitación con cerradura en la puerta. Quiero poder salir de la propiedad cuando no esté trabajando y quiero que se ponga por escrito que puedo rescindir este acuerdo en cualquier momento si me siento insegura. Sánchez me estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente. De acuerdo. Marco añadirá las enmiendas. ¿Algo más? ¿Qué pasó con las 17 niñeras? ¿En serio? La mayoría renunció porque mis hijos las aterrorizaban. Se inclinó hacia adelante, con los antebrazos sobre el escritorio, flexionando los tatuajes. 2 renunciaron porque se dieron cuenta de lo que soy y lo que eso significa para todos en esta casa. Una intentó vender información sobre mi familia a un competidor. Su expresión se volvió fría. Ella ya no es una preocupación. Tragué saliva. Y me dice esto porque debe saber exactamente en lo que se está metiendo. Me miró fijamente. Esto no es un cuento de hadas, señorita Cooper. Mis hijos son ángeles. Yo no. Hay gente que me quiere muerta. Por extensión, quieren muertos a mis hijos. Vivirás en una fortaleza por una razón. Entonces, ¿por qué meterme en esto? Porque necesitan a alguien. Su voz se quebró ligeramente, lo justo para recordarme que era padre antes que cualquier otra cosa.
Y tú eres la primera persona a la que han querido desde que murió su madre. Bajé la vista hacia el contrato, hacia la cifra que cambiaría mi vida. El plazo de 6 meses, que de repente me pareció toda una vida. Entonces firmé. Me mudé 3 días después con todas mis pertenencias, que cabían en 2 maletas y una mochila. Marco me enseñó mi habitación en la segunda planta, una suite más grande que todo mi apartamento, con su propio cuarto de baño de mármol y un balcón con vistas a unos jardines que aún no había visto. La cerradura que había pedido ya estaba instalada, sólida y nueva. Los gemelos me encontraron antes de que terminara de deshacer las maletas. Mercy. Irrumpieron en mi habitación sin llamar, lanzándose sobre mí con un entusiasmo tal que casi me derriban. Leo me agarró de la mano mientras Mateo tiraba de mi camisa. Ambos hablaban al mismo tiempo en un italiano rápido. Papá dijo que te quedarás, que vivirás aquí con nosotros. ¿Es verdad para siempre? Perpo, les corregí con suavidad, arrodillándome a su altura. Por un tiempo, 6 meses. No sabía cómo explicarles el contrato a unos niños de 4 años. No quería reducir su esperanza a una transacción. Ella cuenta cuentos. Come famama. ¿Nos leerás cuentos como hacía mamá? Los ojos oscuros de Mateo estaban tan llenos de esperanza que me dolía físicamente. Veréis claro, les dije, todas las noches si queréis. Se alegraron, me agarraron de las manos y me llevaron hacia la puerta. Deos tranza liba, tienes que ver nuestra habitación. Tenemos los libros que mamá nos leía. Su dormitorio estaba al final del pasillo, un espacio decorado en suaves tonos azules y grises, con 2 camas idénticas. Estanterías repletas de juguetes que parecían apenas tocados y una pared entera llena de libros. La mayoría estaban en italiano. Saqué uno, una copia gastada de Pinocho con el lomo roto y las páginas blandas por haber sido leído tantas veces. Cuto era il luo preferito, susurró Leo, tocando la cubierta con reverencia. Era su favorito. Mamá lo amaba. Mamá lo leía con voces diferentes para cada personaje. Me senté en el suelo entre sus camas y ellos inmediatamente se colocaron a mi lado, pegados a mí como si temieran que desapareciera. Abrí el libro y empecé a leer, haciendo todo lo posible por dar a cada personaje una voz distinta. Se rieron cuando hice que Japeto sonara viejo y chirriante, y se quedaron boquiabiertos cuando hice que el zorro sonara astuto. Estaba a mitad del tercer capítulo cuando lo sentí, esa sensación de estar siendo observada. Levanté la vista y vi a Sánchez de pie en la puerta, con un hombro apoyado en el marco y los brazos cruzados. Su expresión era indescifrable, pero había algo en sus ojos que parecía casi herido. Los gemelos no se fijaron en él. Estaban absortos en la historia, en las palabras italianas que los conectaban con una madre a la que nunca habían dejado de echar de menos. Seguí leyendo hasta que empezaron a bostezar, y entonces cerré el libro. Domani leo algo. Veréis, mañana leeremos más. Sí, asintieron somnolientos. Los arropé a ambos y les besé la frente como si fuera lo más natural del mundo. Cuando me volví, Sánchez se había ido. Lo encontré 20 minutos más tarde en su despacho, con un vaso de whisky en la mano, mirando fijamente a la nada. Deberías haberme dicho que estabas ahí, le dije desde la puerta. No me miró. Es mi casa. Voy donde quiero. Ellos habrían querido que te unieras a nosotros. No me habrían entendido. Su voz era monótona. Hablo mal italiano, italiano de menú, italiano de turista. Su madre intentó enseñarme, pero no lo hice. Se detuvo, apretando la mandíbula. No creí que lo necesitaría. Entré en la oficina y cerré la puerta detrás de mí. Eres su padre. Te necesitan. No una gramática perfecta. Necesitan a alguien que hable su idioma. Alguien que entienda lo que dicen cuando lloran por su madre por la noche. Finalmente me miró y la crudeza de su expresión me tomó por sorpresa. ¿Sabe lo que es oír llorar a sus hijos y solo entender una de cada 3 palabras? Saber que están sufriendo y no poder llegar a ellos. Me acerqué, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Entonces aprenda, yo puedo enseñarle. Se rió con amargura. Dirijo un imperio, señorita Cooper. No tengo tiempo para clases de idiomas. Ha tenido tiempo para contratar a 17 niñeras.
Tiene tiempo para esto. Me senté en la silla frente a su escritorio sin que me invitara. 30 minutos al día es todo lo que pido. Los gemelos necesitan a su padre, Sánchez, no solo al hombre que los mantiene a salvo, sino al que puede hablar con ellos. Ahora te tienen a ti para eso. Yo soy temporal. Tú eres permanente. Me incliné hacia adelante. ¿Qué pasará cuando se acaben mis 6 meses y pierdan a otra persona que habla su idioma? ¿Quiere hacerles pasar por eso otra vez? Algo se reflejó en su rostro. Sorpresa, quizás por haberle desafiado. Es muy atrevida para alguien que trabaja para mí. Me contrató porque no me voy cuando debería. La audacia es parte del paquete. Suavicé mi tono. Déjeme ayudarle. No solo con ellos, con esto. Me estudió durante un largo momento, removiendo el whisky en su vaso. ¿Por qué te importa? Porque vi morir lentamente a mi padre. Y daría cualquier cosa por tener una conversación más con él. Porque esos chicos de arriba te adoran, aunque no sepan decirte por qué. Mantuve su mirada. Porque los quieres lo suficiente como para atraer a un extraño a tu fortaleza. Eso merece algo mejor que la resignación. Sánchez dejó su vaso con un suave clic. 30 minutos cada día. Cada día. Todos los días que no esté de viaje. Me parece bien. Me levanté. Empezaremos mañana. Desayuno con los gemelos. Vas a aprender a preguntarles cómo les ha ido el día, a decirles que estás orgulloso de ellos y a darles las buenas noches como es debido. Es usted muy exigente, señorita Cooper. Mercy, le corregí. Y sí, te acostumbrarás. A la mañana siguiente, cuando bajé a los gemelos, encontré a Sánchez ya sentado a la mesa del desayuno. Iba vestido para ir a trabajar, con traje oscuro y camisa impecable, pero había esperado. Los gemelos se subieron a sus sillas, mirando a su padre con una mezcla de esperanza e incertidumbre. Bonjuro Radi, dijo con cuidado. La pronunciación era tosca, el acento totalmente incorrecto, pero las caras de los gemelos se iluminaron como si les hubiera dado el mundo. «Bonjuro, papá», dijeron al unísono. Me miró con impotencia. Le susurré la siguiente frase. «Et dormito, come». «Habete dormito», repitió. «¿Cómo habéis dormido?» Mateo se lanzó a explicar rápidamente sus sueños sobre dinosaurios. Sánchez entendió quizá la mitad, pero asintió con la cabeza y preguntó, «¿Dabo en los sitios correctos?» Y cuando Mateo terminó, logró decir, «Cheyo, qué bonito». Fue torpe, fue imperfecto, fue todo lo que esos chicos necesitaban. Durante las 2 semanas siguientes, vi cómo la barrera entre padre e hijos comenzaba a resquebrajarse. Sánchez tropezaba con las conversaciones durante el desayuno, masacraba las frases a la hora de acostarse y de vez en cuando mezclaba los verbos tan mal que les decía a los gemelos que estaba nadando orgulloso de ellos en lugar de muy orgulloso de ellos. A ellos les parecía divertidísimo y le corregían con la paciencia que solo los niños pueden tener. Pero él aparecía cada mañana. Cada noche estaba en casa. Los 30 minutos se convirtieron en 40, luego en 1 hora. Empezó a llevar consigo un pequeño cuaderno con frases que yo había escrito fonéticamente. Una vez lo pillé en su despacho escuchando podcasts en italiano, frunciendo el ceño ante la pantalla del ordenador como si pudiera intimidar a las palabras para que tuvieran sentido. «Papa inspirando», me dijo Leo una tarde, con admiración en su voz. «Papa está aprendiendo paranoia por nosotros». «Ya ves», le dije, con un nudo en la garganta. «Perche violto, porque os quiere mucho». Esa noche encontré a Sánchez en una de las terrazas. Las luces de la ciudad se extendían abajo como diamantes esparcidos. Tenía ese maldito cuaderno en la mano, murmurando palabras para sí mismo. «Lo estás haciendo bien», le dije, uniéndome a él en la barandilla. «Yo estoy destrozando un idioma precioso. Tú estás aprendiendo a hablar con tus hijos. Eso es lo único que importa». Observé su perfil. La línea dura de su mandíbula se suavizó por la concentración. Se dan cuenta, ¿sabes?, de cada esfuerzo que haces. Su madre habría sido mejor en esto. Su voz era tranquila. Quizás ella era mejor en todo con ellos. Pero ella no está aquí y tú sí. Eso cuenta más que una gramática perfecta.
Se volvió para mirarme, con algo indescifrable en sus ojos oscuros. Has cambiado las cosas aquí. En 2 semanas lo has cambiado todo. Solo les di lo que necesitaban. Tú nos diste lo que necesitábamos. Lo dijo tan suavemente que casi no lo oí. Gracias, Mercy. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre. Allí de pie, en la oscuridad, con la ciudad a nuestros pies y su hijo a salvo en el interior, algo cambió, algo peligroso e inevitable que no estaba preparada para nombrar. Se suponía que yo era temporal, una solución de 6 meses para un problema permanente. Pero lo temporal empezaba a parecer una mentira que ambos habíamos acordado contarnos a nosotros mismos. No podía dormir. 3 semanas en la fortaleza de Ramírez y mi cuerpo aún no se había acostumbrado al silencio. Sin ruido de tráfico, sin sirenas, sin vecinos discutiendo a través de paredes finas como el papel. Solo el susurro del costoso aire acondicionado y el ocasional crujido de las radios de seguridad en el exterior. Me rendí a las 2 de la madrugada, me puse unos pantalones de chándal y una camiseta sin mangas y bajé las escaleras descalzo. La cocina estaba en la parte trasera de la casa. Un amplio espacio con encimeras de mármol y electrodomésticos de calidad profesional que probablemente costaban más que mi educación universitaria. Estaba buscando la tetera cuando me di cuenta de que no estaba solo. Sánchez estaba de pie junto a la encimera, iluminado solo por la luz del frigorífico abierto. Estaba sin camisa, solo llevaba unos pantalones negros de dormir que le caían bajos por las caderas, y me daba la espalda. Los tatuajes que solo había vislumbrado a través de las mangas remangadas estaban ahora a la vista. Un extenso lienzo de tinta negra cubría sus hombros, su columna vertebral, sus costillas, con escritos, símbolos e imágenes que no pude distinguir bien en la penumbra. Debería haberme ido. Debería haberme retirado en silencio y haber vuelto a mi habitación. En cambio, me oí decir, yo tampoco puedo dormir. Se giró, sin sorprenderse. Por supuesto sabía que yo estaba allí. Los hombres como Sánchez siempre lo saben. Su pecho estaba tan tatuado como su espalda. Diseños oscuros que desaparecían bajo la cintura de sus pantalones. Arriba podía ver los detalles, las fechas, los nombres, los intrincados patrones que parecían contar una historia que no estaba segura de querer leer. La casa está demasiado tranquila, dijo, sacando una botella de agua. Estoy acostumbrado a la ciudad. Yo también. Me acerqué a la tetera, la llené en el fregadero, muy consciente de que él me observaba. Sigo esperando que suene una alarma de coche o algo así. Te acostumbrarás. Se apoyó en la encimera, sin hacer ningún movimiento para ponerse una camisa. Los tatuajes parecían ondularse mientras se movía con vida en la penumbra. O no te acostumbrarás. La mayoría de la gente no lo hace. Puse la tetera a hervir y luego me volví para mirarlo directamente. Estábamos a unos 2 metros de distancia. Demasiado cerca y no lo suficiente. Y solo ese pensamiento debería haberme hecho salir corriendo. ¿Puedo preguntarte algo? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Lo vas a hacer de todos modos. Tienes razón. Señalé la tinta que cubría su torso. Los tatuajes. ¿Significan algo o son solo decoración? Su boca se curvó, pero no había humor en ella, ni piedad. No son decoración. Se apartó de la encimera y se acercó. No era amenazante, sino deliberado. Se detuvo a un brazo de distancia y extendió su antebrazo derecho. Con mejor luz, pude ver lo que parecían una serie de pequeñas marcas, cada una precisa e idéntica. Estas, dijo con voz tranquila y peligrosa, son deudas cobradas en su totalidad. Se me secó la boca. Deudas, 17, una por cada persona que pensó que podía robarme y salir impune. Su dedo recorrió las marcas, con naturalidad, como si estuviera contando monedas. El hombre que redujo un envío. El contable que se quedó con parte de los beneficios. El traficante que adulteró el producto con veneno y mató a 3 clientes. La tetera empezó a silbar. Ninguno de los dos se movió. Él se giró, dejando al descubierto su hombro izquierdo. Allí había un nombre escrito con una elegante caligrafía. Lucía rodeada de rosas. Mi esposa, dijo en voz baja.
Así que ella siempre está conmigo. Luego se tocó el pecho, justo encima del corazón. Allí había una fecha tatuada, simple y austera. El día en que nacieron mis hijos, el mejor día de mi vida. Su mano se desplazó hacia las costillas, donde una serpiente se enroscaba alrededor de una daga. Mi primera víctima. Tenía 16 años. Un hombre vino a por mi padre. Yo lo detuve. Sus ojos se encontraron con los míos, sin pestañear. No fue el último. Debería haberme horrorizado. Debería haber retrocedido, encerrarme en mi habitación, llamar a un taxi y volver corriendo a mi pequeño apartamento y a mi vida segura y aburrida. En cambio, me acerqué. ¿Cuántos? Susurré. ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas has quitado? Me estudió durante un largo momento. Había algo oscuro y evaluador en su mirada, lo suficiente como para que dejara de contar, no lo suficiente como para olvidar ninguno de sus rostros. ¿Te persigue? Cada una de ellas. Lo dijo con total naturalidad. Me dolió, pero lo vuelvo a hacer. Cada muerte, cada pecado, cada pedazo de oscuridad que he acumulado en mi piel, ha comprado seguridad para mi familia. Ha construido los muros que rodean esta casa. Mantiene vivos a mis hijos. La tetera estaba pitando. La apagué, pero no me moví para preparar té. No podía. Estaba atrapado en su gravedad, en la brutal honestidad de su confesión. Esta, continuó, señalando una corona envuelta en espinas en su bíceps. Es por el día en que me convertí en cabeza de familia. A los 23 años heredé un imperio construido con sangre. Su dedo se deslizó hasta una cruz en su otro brazo. Esta es por mi madre. Murió pensando que yo era un buen hombre. Dejé que mantuviera esa mentira. Eres un buen hombre, le dije, y lo decía en serio. Quieres a tus hijos, estás aprendiendo su idioma, lo estás intentando. Soy un monstruo que quiere a sus hijos. Su voz se volvió más grave, más áspera. No confundas las dos cosas, Mercy. Quizás seas ambas. Se acercó lo suficiente como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su piel. Podía ver cómo se elevaba y bajaba su pecho. Deberías tenerme miedo. Lo sé. Deberías irte de esta casa. Coge el dinero, rompe el contrato y huye. También lo sé. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Levantó la mano y se detuvo justo delante de mi cara, flotando cerca de mi mejilla, como si no se atreviera a tocarme. ¿Por qué me miras así? ¿Cómo? ¿Como si vieras algo que vale la pena salvar? El aire entre nosotros crepitaba con una tensión tan densa que apenas podía respirar. Sus ojos se posaron en mi boca, luego volvieron a subir, y vi la guerra que se libraba en ellos. Deseo y moderación, hambre y honor. Cada marca en mi cuerpo es un pecado, dijo, con una voz apenas superior a un susurro. Cada centímetro de tinta es un recordatorio de lo que soy capaz de hacer. Extendí la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse. No lo hizo. Mis dedos tocaron el tatuaje sobre su corazón, hecho el día en que nacieron sus hijos. Su piel estaba caliente y sentí los latidos de su corazón acelerados bajo mi palma. Este no es un pecado, dije. Tampoco lo es este. Toqué las rosas que rodeaban el nombre de su esposa. Estas son amor. Todo lo demás es solo supervivencia. Su mano finalmente entró en contacto con la mía. Sus dedos se deslizaron por mi cabello y me acariciaron la nuca. Vas a arruinarme o vas a arruinarme. Lo haré. No era una amenaza, era una promesa. Todos los que se acercan a mí terminan destruidos. Es lo que hago. Entonces, tal vez ya esté arruinada. Levanté la vista hacia él, hacia ese hombre hermoso, tatuado y lleno de cicatrices que leía cuentos antes de dormir en un italiano entrecortado. Quizás por eso no tengo miedo. Emitió un sonido grave con la garganta, algo entre un gruñido y una maldición. Mercy, dime que me vaya. Mi corazón latía con fuerza. Dime que es una mala idea y volveré a mi habitación ahora mismo. Me miró fijamente durante un momento interminable, acariciando con el pulgar la curva de mi cuello, con el cuerpo tan cerca que podía contar cada uno de los tatuajes de su pecho. Luego dio un paso atrás, bajó la mano y puso distancia entre nosotros. Vete, dijo con rudeza.
Antes de que olvide por qué te contraté, me sentí rechazada y salvada al mismo tiempo. Retrocedí hacia la puerta, con la piel aún ardiendo donde me había tocado. Sánchez, dije desde la puerta. Me miró con la mandíbula apretada y las manos cerradas a los lados. Los tatuajes, dije, no te convierten en un monstruo. Te hacen humano, alguien que ha sobrevivido, alguien que ha luchado por lo que ama. Hice una pausa. No es algo de lo que avergonzarse. Me fui antes de que pudiera responder, subiendo las escaleras con las piernas temblorosas. Detrás de mí, oí el sonido de cristales rompiéndose, quizá su botella de agua o su control. No dormí en toda la noche, él tampoco. Podía oírlo pasearse por su habitación al final del pasillo, el suelo crujiendo bajo su peso, el sonido de un hombre en guerra consigo mismo. Y supe, tumbada allí en la oscuridad, que lo temporal se había convertido en imposible. 6 meses no iban a ser suficientes. Puede que ni siquiera fuera posible sobrevivir, pero yo no me iba a marchar. Después de lo de la cocina, Sánchez me evitaba. No de forma evidente, seguía acudiendo a sus clases de italiano. Seguía preguntando por el Día de los Gemelos, pero ahora mantenía una distancia cuidadosamente estudiada. No me miraba a los ojos. No dejaba que nuestros dedos se rozaran cuando le entregaba su café matutino. Mantenía al menos 2 metros de distancia entre nosotros en todo momento. Duró 4 días. Al quinto día, Marco apareció en el desayuno con un mensaje. El señor Ramírez necesita verle en su oficina. Los niños pueden quedarse con María en la cocina. Algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. Los gemelos no se dieron cuenta, demasiado ocupados explicándole a la ama de llaves su dibujo de un dinosaurio luchando contra un dragón. Seguí a Marco por los pasillos, tratando de leer su expresión y sin encontrar nada. Sánchez estaba de pie detrás de su escritorio cuando entré, vestido con un traje oscuro que denotaba seriedad. Su rostro era indescifrable. Toda la vulnerabilidad de la cocina quedaba oculta tras la máscara de un hombre que dirigía un imperio. Siéntese, dijo. Me senté, con esa familiar inquietud recorriendo mi espina dorsal. ¿Qué pasa? Todavía nada. Sacó un teléfono del cajón de su escritorio. No era el que solía usar. Era un teléfono desechable, barato y de un solo uso. Me lo deslizó hacia mí. Hoy a las 2 recibirás una llamada de uno de mis socios. Te ofrecerá dinero, una cantidad considerable. Me quedé mirando el teléfono. ¿Qué? ¿$500,000? Sánchez continuó, con voz fría y monótona. Todo lo que tienes que hacer es decirle el horario escolar de los gemelos, sus citas de terapia, los huecos en la rotación de seguridad, pequeños detalles, información que parece inofensiva. Se me heló la sangre. ¿Crees que lo haría? Creo que todo el mundo tiene un precio. Se inclinó hacia adelante, con las palmas de las manos sobre el escritorio. El tuyo son $68,000 en deudas médicas, pero quizás sea más, quizás sea menos. Necesito saberlo. Esto es una prueba. Las palabras me sabían amargas. Es una medida de precaución. Sus ojos eran duros, sin emoción. La misericordia de 17 niñeras. Una de ellas intentó vender la ubicación de mi hijo. Ahora está muerta, pero el daño ya estaba hecho. Tuvimos que mudarnos durante 6 meses. Los gemelos todavía tienen pesadillas con hombres extraños que irrumpen en su dormitorio. Me levanté temblando. Nunca podría demostrarlo. Él cruzó los brazos. A las 2 en punto, recibirás la llamada. Tu respuesta determinará si te quedas o si Marco te acompaña fuera de la propiedad con un cheque de indemnización. Y si me niego a jugar a tu retorcido juego, entonces ya habrás fracasado. Su expresión no cambió. Necesito saber que se puede confiar en ti cuando importa, cuando la oferta es real y lo que está en juego es la vida o la muerte. Quería lanzarle el teléfono a la cabeza. Quería gritarle que después de 3 semanas de ganarme su confianza, de tender puentes entre él y sus hijos, de casi besarlo en su cocina a las 2 de la madrugada, así era como me pagaba. En lugar de eso, cogí el teléfono desechable y salí sin decir nada más. A la 1:45 estaba en la sala de juegos de los gemelos, tratando de evitar que me temblaran las manos,
mientras ellos construían un elaborado fuerte con los cojines del sofá. El teléfono desechable estaba sobre la mesita auxiliar como una bomba. A las 158, el sistema de seguridad emitió un sonido que nunca había oído antes. Una alarma baja y pulsante que parecía provenir de todas partes a la vez. Leo y Mateo se quedaron paralizados, con el rostro pálido. «Piedad», dijo Leo con voz débil y aterrorizada. «Cosa lo ha conseguido. ¿Qué está pasando?». Antes de que pudiera responder, se apagaron las luces. Se encendió la iluminación de emergencia, bañándolo todo de rojo. Las ventanas se cerraron automáticamente. Las pesadas persianas metálicas bajaron con precisión mecánica. La puerta de la sala de juegos se cerró con un clic audible. Confinamiento. La voz de Marco crepitó a través de un intercomunicador que yo no sabía que existía. Protocolo de seguridad iniciado. Todo el personal a las salas de seguridad designadas. Esto no es un simulacro. Los gemelos empezaron a llorar, abrazándose el uno al otro, con sus pequeños cuerpos temblando. Esto no era una prueba de mi lealtad. Era una prueba de todo. Podía entrar en pánico. Podía golpear la puerta y exigir que me dejaran salir. Demostrar que, cuando llegara el peligro, los abandonaría para salvarme a mí mismo. O podía hacer lo que Sánchez realmente necesitaba, lo que los gemelos necesitaban. Me arrodillé frente a ellos y les cogí las manos. Escuchad con atención. Escuchad. Escuchad, pequeños. Escuchad. Mi voz era tranquila, firme, aunque mi corazón latía a toda velocidad. Este es un juego que vuestro papá nos hace jugar. Un juego para ver lo buenos que somos escondiéndonos. Mateo tenía hipo y seguía llorando. Un yoko, un juego. Mira, le sequé las lágrimas y luego las de Leo. Vale, hasta que papá nos diga que el juego ha terminado. Las lágrimas de Leo disminuyeron. Los mejores agentes secretos inteligentes no lloran, ¿verdad? Tienen que ser valientes y listos. Ambos asintieron con la cabeza, sollozando. Ben Guda, así que construyamos el fuerte más seguro que haya existido jamás. Un fuerte en el que no pueda entrar ningún malo. Durante la siguiente hora, construimos. Cubrí su estructura de cojines con mantas, creando una cueva oscura en el interior. Cogí las linternas del kit de emergencia que había en la pared y les di una a cada uno. Luces de agentes secretos. Susurré con aire conspirador. Encontré su tableta y abrí una aplicación de ruido blanco, configurándola con sonidos del océano. Escudo de invisibilidad. Si estamos muy callados, nadie podrá oírnos. Dentro del fuerte, apretujados en la oscuridad, solo con el resplandor de las linternas y el sonido de las olas. Los gemelos se olvidaron del miedo. Leo preguntó si los agentes secretos podían comer aperitivos, así que rebusqué en el armario de la sala de juegos y saqué galletas y zumos. Mateo quería saber si su papá también era un agente secreto. Il Mior, le dije lo mejor. El Luigi, él es quien nos protege a todos. A las 3:15 terminó el confinamiento. Se levantaron las persianas. Volvieron las luces, se abrió la puerta. Marco apareció inmediatamente, con una expresión indescifrable. «Señorita Cooper, los niños tienen que venir conmigo». Nombogo y Mateo dijeron, agarrándome la mano. «No queremos irnos. El juego no ha terminado», les dije con suavidad. «El juego ha terminado, cariño. Migoride, habéis ganado. Habéis sido los mejores agentes secretos de la historia». Me abrazaron con fuerza antes de seguir a Marco, sin dejar de hablar sobre el fuerte y la misión secreta. Me senté sola en la sala de juegos destrozada, con mantas y cojines por todas partes, y esperé. Sánchez me encontró 20 minutos más tarde. Se quedó en la puerta, todavía con ese traje oscuro. Pero algo había cambiado en su expresión. La frialdad había desaparecido, sustituida por algo crudo y casi frágil. «No respondiste a la llamada», dijo en voz baja. Miré el teléfono desechable que seguía sobre la mesa. «No. ¿Por qué no?» «Porque estaba ocupada. Tus hijos me necesitaban». Lo miré a los ojos. «¿He superado tu prueba?» Vi las imágenes. Su voz fue áspera durante toda la hora. Tú en la oscuridad con ellos, haciéndolos reír, manteniéndolos a salvo. No lloraste. No intentaste derribar la puerta.
Simplemente te quedaste. Por supuesto que me quedé. Tienen 4 años y estaban aterrorizados. Se acercó a la habitación y se detuvo a unos metros de distancia. La 17ª niñera se encerró en el baño durante un simulacro y dejó a los gemelos solos, gritando. En menos de una hora ya no estaba. Yo no soy ella. No. Algo ardía en sus ojos mientras me miraba. No lo eres. Eres exactamente lo que pensé que eras en el parque. Lo que esperaba que fueras. Hizo una pausa. Lo que he estado tratando de no necesitar. Sánchez, te observé con ellos. Mercy. Te vi convertir su miedo en un juego. Te vi abrazarlos en la oscuridad y hacerlos sentir seguros en una casa diseñada para mantener alejado el peligro. Apretó las manos a los lados, y lo único que podía pensar era que quería que tú también me hicieras sentir así de segura. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. La llamada nunca iba a llegar, dije, comprendiendo. No había ningún socio ofreciendo dinero. No, pero el confinamiento era real. La prueba era real. Dio un paso más hacia mí. Necesitaba saber si huirías o te quedarías, si te salvarías a ti mismo o los salvarías a ellos. Y ahora lo sabes. Ahora lo sé. Otro paso. Y ahora soy más peligrosa para ti que nunca. ¿Por qué? Porque no voy a dejar que te vayas. Su voz era oscura, posesiva. 6 meses, 6 años, ya no importa. Ahora eres mía. De ellos, de nosotros. Se dio la vuelta y se marchó, dejándome entre los restos de cojines y mantas, con el corazón acelerado por razones completamente diferentes. El teléfono desechable vibró. Lo cogí. Un mensaje de texto de un número desconocido. O eres muy valiente o muy estúpida. No sé decidir cuál de las dos cosas. Ese, le respondí. Quizás sea ambas cosas. Su respuesta llegó inmediatamente. Entonces que Dios nos ayude a todos. La invitación apareció en mi almohada 3 días después. Una tarjeta gruesa con relieve dorado. Gala benéfica anual de la Fundación Ramírez. Traje de etiqueta este sábado. Una nota manuscrita con la elegante letra de Sánchez. Se espera que asistas. No es una petición. Con él nunca hay peticiones. Lo encontré en su oficina esa tarde. No voy a galas. Ni siquiera tengo un vestido que cueste más de $40. No levantó la vista de sus papeles. Ya está todo arreglado. ¿Qué está arreglado? Tu vestido. Te lo entregarán mañana. Firmó algo con un gesto grandilocuente. Marco te llevará a hacer los arreglos necesarios, si hace falta. Yo no he aceptado esto. Los gemelos te han pedido a ti. Por fin me miró a los ojos. Quieren que estés allí. Nunca antes habían querido a nadie más que a su madre en estos eventos. Eso me detuvo. Me lo pidieron. Más bien me lo suplicaron. Leo lloró. Mateo amenazó con negarse a ir si tú no ibas. La comisura de sus labios se levantó ligeramente. Te los has ganado por completo. Es un evento familiar. Sánchez, yo soy la empleada. Algo peligroso brilló en sus ojos. Dejaste de ser la empleada en el momento en que convertiste un confinamiento en un juego. Vas a venir. Fin de la discusión. El vestido llegó a la mañana siguiente en una caja que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Dentro, envuelto en papel de seda, había un vestido largo de seda esmeralda oscura que se sentía como agua contra mi piel. No tenía etiqueta con el precio, pero podía imaginarlo. Solo los zapatos, de tacón alto y dorados, parecían propios de un museo. María, la ama de llaves, silbó discretamente cuando me lo probé. El señor Ramírez tiene buen gusto. El señor Ramírez está loco, murmuré. Pero el vestido me quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para mí, y de repente me di cuenta de que probablemente así era. Me había tomado las medidas sin que yo lo supiera. Los gemelos vibraban de emoción cuando bajé las escaleras el sábado por la noche. Llevaban esmoquín a juego, llevaban el pelo peinado hacia atrás, pareciendo versiones en miniatura de su padre. «Mercy, di bellissima, eres preciosa», dijeron. Me cogieron las manos y empezaron a saltar. Papa Garta Garda, cuanto ella. Papa, mira, mira qué guapa es. Sánchez apareció en lo alto de las escaleras y se me olvidó respirar. Llevaba un esmoquín negro que le quedaba como un guante.
con los tatuajes ocultos, excepto los que le subían por el cuello. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y la mandíbula tan afilada que podría cortar cristal. Pero fue la forma en que me miró lo que me hizo temblar las rodillas, como si fuera algo precioso y peligroso a la vez. Bajó lentamente, sin apartar los ojos de los míos. Cuando llegó a mi lado me tendió la mano. «Estás preciosa. Me has comprado», le dije en voz baja. «Yo te he vestido». Sus dedos se cerraron alrededor de los míos. Hay una diferencia. Aunque no negaré que el efecto es el mismo, que todo el mundo en ese baile sabrá que eres mía. La posesividad de su voz debería haberme enfadado. En cambio, me provocó un calor en la boca del estómago. «No soy tuya». «Sigue diciéndote eso, cariño». Levantó mi mano y me besó los nudillos con una fuerza que me dejó una marca. Vamos, la gala se celebraba en un museo de Manhattan, el tipo de lugar donde las obras de arte cuestan más que pequeños países. Llegamos en una comitiva de todoterrenos negros, flanqueados por seguridad por todos lados. En el interior, las lámparas de cristal brillaban sobre un mar de vestidos de diseño y trajes caros. Dinero antiguo y violencia nueva, mezclándose como el aceite y la sangre. Sánchez mantuvo su mano en mi espalda, posesiva y clara. Los gemelos nos flanqueaban, sujetándome las manos, y sentí el peso de todas las miradas de la sala. «¿Quién es ella?», oí susurrar a alguien. «La nueva niñera», oí, «con un vestido como ese». «No es una niñera, cariño. Es algo completamente diferente». La mano de Sánchez se apretó contra mi espalda, acercándome más a él. «Ignóralos». Difícil de ignorar cuando aparentemente soy el escándalo de la noche. Bien. Su aliento era cálido contra mi oreja. «Deja que hablen, deja que se pregunten, que sepan que estás bajo mi protección». Los gemelos fueron arrastrados por la madre de Sánchez, una mujer menuda y elegante, de mirada amable, que me miró con demasiada complicidad. «Así que tú eres la que finalmente ha llegado al corazón de mis nietos y mi hijo». Me acarició la mejilla. «Haz que se comporte, mía». Entonces nos quedamos solos entre la multitud. Sánchez me presentó a personas que nunca recordaría. Nombres que tenían tanto peso como amenaza. Socios, compañeros de negocios, hombres que sonreían con ojos muertos y mujeres que me evaluaban como si fuera una competidora. Estaba bebiendo champán y tratando de no salir corriendo cuando se me acercó un hombre. De unos 50 años, cabello plateado, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Algo en él me ponía los pelos de punta. «Sánchez», dijo, con un fuerte acento, «has traído entretenimiento al evento benéfico. ¡Qué progresista!». Sánchez se quedó muy quieto a mi lado. «Valdés, no sabía que te habían invitado. Siempre me invitan». Los ojos de Valdés me recorrieron de arriba abajo, lentamente y de forma insultante. «Aunque me sorprende que la hayas traído tan públicamente. Normalmente eres más discreto con tus mascotas». La palabra me golpeó como una bofetada. Sentí como todo el cuerpo de Sánchez se tensaba. Vi cómo su mano se movía hacia su chaqueta, donde sabía que guardaba una pistola incluso en una gala. «Sánchez», dije en voz baja tocándole el brazo, «no lo hagas. Ella habla». Valdés se rió. «Y con tan buenos modales. Dime, ¿cuánto te paga? Quizás me interese pedirlo prestado». Sánchez se movió más rápido de lo que pude seguir. En un momento estaba a mi lado y al siguiente tenía a Valdés agarrado por el cuello y empujado contra una columna de mármol. Todo el salón se quedó en silencio. «Di otra palabra», dijo Sánchez con voz mortalmente tranquila, «y te mataré aquí mismo. No me importan los testigos. No me importan las consecuencias. Pintaré estas paredes con tu sangre». Sánchez. Me acerqué, consciente de que los guardias de seguridad se estaban acercando y de que se estaban levantando teléfonos. «Las gemelas lo verán». No lo soltó. «Discúlpate con ella. Estás loco». La mano de Sánchez se tensó. Valdés hizo un sonido ahogado. «Discúlpate ahora. Lo siento». Valdés jadeó. Sánchez lo sujetó durante 3 segundos más, lo suficiente para dejar claro su mensaje. Y luego lo soltó. Valdés se derrumbó, tosiendo. Sánchez se enderezó la chaqueta, con expresión gélida. «Si alguna vez oigo que has pronunciado su nombre», dijo en voz baja,
Si alguna vez me entero de que has pensado en ella, iré a por ti, y no será rápido. Me cogió de la mano y salimos del salón de baile como si nada hubiera pasado. A nuestras espaldas, el silencio se rompió con susurros frenéticos. Acabamos en una terraza con vistas a la ciudad. Los sonidos de la fiesta se amortiguaban tras las puertas de cristal. Las manos de Sánchez temblaban mientras se agarraba a la barandilla. Casi lo mato, dijo, delante de 300 personas. Casi lo mato, pero no lo hiciste porque me detuviste, porque me recordaste que mis hijos estaban mirando. Se volvió hacia mí y la violencia cruda de sus ojos me dejó sin aliento. ¿Entiendes lo que eres ahora? ¿Qué significa llevar mi vestido, estar a mi lado, estar bajo mi protección? Dímelo. Significa que cualquiera que te toque morirá. Cualquiera que te insulte morirá. Cualquiera que te mire mal rezará para que esté de buen humor. Se acercó más, empujándome contra la barandilla. Significa que quemaré toda la ciudad antes de permitir que alguien te haga daño. Eso es una locura. Eso es lo que soy. Levantó las manos para enmarcar mi rostro. Eso es lo que aceptaste cuando entraste en mi fortaleza. Cuando te quedaste con mis hijos, cuando te pusiste este vestido y me dejaste reclamarte delante de todos los que importan. Yo no acepté que me reclamaras. No tenías por qué hacerlo. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Fuiste mía desde el momento en que hablaste en italiano a dos niños que lloraban en un parque. Solo que aún no lo sabías, Sánchez. Papá. La voz de Leo rompió la tensión. Irrumpió en la terraza, con Mateo detrás de él. ¿Por qué tuvimos que irnos? La abuela dice que enfadaste a alguien. Sánchez se apartó inmediatamente, poniéndose la máscara. No es nada, chicos. Solo un adulto que no sabe comportarse. ¿Cómo nosotros cuando nos portamos mal? Preguntó Mateo. Satimente. Exactamente. Los gemelos se rieron, rompiendo la tensión. Me agarraron de las manos y me llevaron de vuelta a la fiesta, parloteando sobre la mesa de postres. Miré hacia atrás a Sánchez. Estaba solo en la terraza, mirándonos con una expresión que era a partes iguales de anhelo y resignación. Casi había empezado una guerra por mí. Lo habría hecho si no lo hubiera detenido. Y lo más aterrador era que no estaba segura de querer que lo detuviera la próxima vez. La explosión se produjo 3 días después de la gala. Aunque no fue una explosión literal, la forma en que Sánchez irrumpió en la casa a las 4 de la madrugada lo pareció. Me desperté con gritos en español. El sonido de puertas que se cerraban de golpe, pasos pesados en el pasillo. Antes de que pudiera levantarme de la cama, mi puerta se abrió de golpe. Sánchez estaba allí, vestido con ropa táctica, con una pistola en la funda de la cadera y el rostro cubierto por una máscara de furia fría que nunca había visto antes. Detrás de él, Marco y otros 3 guardias llenaban el pasillo. «Haz las maletas», dijo Sánchez con voz gélida. «Tienes 5 minutos». «¿Qué? ¿Por qué?» «No hay piedad». Se volvió hacia Marco. «Trae a los chicos. Protección total. Los trasladamos al refugio». Mi corazón se detuvo. ¿Qué ha pasado? Alguien ha revelado su ubicación. Sus ojos estaban muertos cuando se encontraron con los míos. Una familia rival sabe en qué parque juegan, a qué librería los llevamos, su maldita heladería favorita. Todo. «Dios mío». Salí corriendo de la cama. «¿Están bien por ahora?» Me miró con una expresión que no pude descifrar. «Vístete. Lleva solo lo necesario». Se marchó y yo me puse la ropa con manos temblorosas. Al final del pasillo, podía oír llorar a los gemelos, confusos y asustados. Corrí a su habitación y los encontré rodeados de guardias mientras María intentaba calmarlos. Mercy. Se soltaron y se abalanzaron sobre mí. Cosa suedendo perutano. ¿Qué está pasando? ¿Por qué grita todo el mundo? Aok Piccoli como solo. Empecé, pero la voz de Sánchez me interrumpió. «Aléjate de ellos». Me giré. Estaba de pie en la puerta, con una expresión indescifrable. «Señor, están asustados». Le dije. «Aléjate». Su mano se movió hacia su arma, sin amenazar, pero preparada. «Marco, llévalos al coche». Los guardias se acercaron con suavidad, pero con firmeza, separando a los chicos de mí.
Gritaban, intentando alcanzarme, pero Marco los sacó a pesar de sus protestas. Sánchez, ¿qué eres? ¿No vas a ir al refugio? Su voz era monótona. Te quedarás aquí hasta que averigüemos quién filtró la información. La insinuación me golpeó como un golpe físico. ¿Crees que fui yo? Creo que alguien lo hizo. Y tú eres la variable más reciente en esta casa. Se acercó y ya no había nada del hombre que casi me besó en la cocina, que me reclamó en la gala. Este era el señor de la guerra, el asesino, el monstruo del que me había advertido. Entraste en nuestras vidas hace 5 semanas. Ahora de repente, información que solo las personas de esta casa deberían saber está en la calle. Yo nunca haría eso. Todo el mundo dice eso. Sacó su teléfono y me mostró una foto. Eran los gemelos en el parque, tomada desde lejos con un teleobjetivo. La fecha era de ayer. Estaba publicada en un foro de la Dark Web utilizado por contratistas. Asesino a sueldo, con una oferta de $2 millones para quien me trajera las cabezas de mis hijos. Sentí cómo se me helaba la sangre. No, alguien en esta casa les ha dado nuestra rutina, nuestros horarios, nuestras brechas de seguridad. Apretó la mandíbula. Y tú eres la única que lo sabe todo. Estás con ellos todos los días. Sabes a dónde van, cuándo van, quién los vigila. Y también lo saben todos los demás aquí. María, los guardias, el conductor, que llevan años con mi familia, que han sido investigados y probados y han demostrado su lealtad. Se acercó, elevándose sobre mí. Llevas aquí 5 semanas, Mercy. 5 semanas. Y de repente, la vida de mis hijos está en peligro. Amo a esos niños. Se me quebró la voz. Moriría antes de dejar que alguien les hiciera daño. Amor, lo dijo como si fuera una maldición. La 17ª niñera también dijo que los amaba, justo antes de intentar vender su ubicación por $300,000. Yo no soy ella. Demuéstralo. Señaló la puerta. Te quedarás en esta casa bajo vigilancia. No saldrás. No harás llamadas. No tocarás un ordenador. Si eres inocente, la investigación te exonerará. Si no lo eres, su expresión se volvió fría. Reza para que no vuelva a verte nunca más. Salió, dejándome sola en la habitación vacía de los gemelos, rodeada de sus juguetes y libros y el aroma de su champú de fresa. Oí cómo se marchaba el convoy 10 minutos más tarde. La casa quedó en silencio, salvo por el ruido de los guardias cambiando de posición. Cuando intenté salir de mi habitación 1 hora más tarde, uno de ellos, que no era Marco, alguien que conocía, me bloqueó el paso. Órdenes del señor Ramírez. Permanecerás confinada en tus aposentos hasta nuevo aviso. Era una prisionera. Durante 3 días, caminé por mi habitación como un animal enjaulado. Me traían comida, pero apenas podía comer. Intenté exigir respuestas, pero los guardias no me hablaban. Mi teléfono había desaparecido, mi ordenador portátil también. La cerradura de mi puerta, la que Sánchez había instalado por mi seguridad, ahora estaba cerrada desde fuera. Al cuarto día mi puerta se abrió. No era un guardia, sino la madre de Sánchez. Me miró con ojos tristes, llevando una bandeja con comida. Tienes que comer, mija. ¿Dónde están? Mi voz era la de los niños. ¿Están bien? ¿Bien? ¿Asustados? ¿Preguntando por ti cada hora? Dejó la bandeja. Leo no quiere comer. Mateo tiene pesadillas. No entienden por qué los has abandonado. Esas palabras me destrozaron. Yo no los abandoné. Tu hijo está aterrorizado. Se sentó en el borde de mi cama. Un hombre que está aterrorizado toma malas decisiones. Ve amenazas por todas partes. No confía en nadie. Así es como ha sobrevivido hasta ahora. Me cogió la mano. Pero tú no eres una amenaza. Lo sé. Mis nietos lo saben. Incluso Sánchez lo sabe en el fondo. Entonces, ¿por qué? Porque amarte es más aterrador que sospechar de ti. Sonrió con tristeza. Si eres inocente, puede mantenerte a distancia, mantener a su hijo a salvo manteniéndote alejado. Pero si eres inocente y él te ha alejado, ella negó con la cabeza. Eso significa que tiene que afrontar lo que te has convertido para esta familia, lo que te has convertido para él. Necesito ver a los niños. Tienes que esperar. Se puso de pie. La persona que filtró la información se revelará.
Siempre lo hacen. La codicia hace que la gente sea descuidada. Tenía razón. 2 días después, oí gritos desde abajo, portazos. Luego, sin lugar a dudas, un disparo. El guardia que estaba fuera de mi puerta recibió una llamada por radio y salió corriendo. Aproveché el momento, salí sigilosamente y bajé las escaleras. En el vestíbulo, Sánchez estaba de pie junto a un cadáver. Uno de los guardias que había visto por allí, pero cuyo nombre nunca supe. La sangre manchaba el suelo de mármol. $40,000, le decía Sánchez a Marco, con la voz temblorosa de rabia. Vendió a mis hijos por $40,000 y la promesa de un trabajo con la banda de Valdés. Marco levantó un teléfono. Todo está aquí. Los mensajes, las fotos que tomó, las transferencias de pago. Llevaba 3 semanas pasando información a Valdés. 3 semanas antes de la gala. Antes incluso de que yo me integrara por completo en la casa. Sánchez levantó la vista y me vio en las escaleras. Algo se quebró en su expresión. Piedad. No fui yo. Mi voz era firme a pesar de que me temblaban las manos. Te dije que no fui yo. Cruzó el vestíbulo en 3 zancadas, subiendo los escalones de 2 en 2. Cuando llegó a mi lado me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Lo sé, Dios, lo sé. Su voz se ahogaba contra mi cabello. La cronología no cuadra. Él estaba tomando fotos incluso antes de que te mudaras. Debería haberlo visto antes. Debería haber confiado. Lo empujé con fuerza. Me encerraste en mi habitación durante 6 días. 6 días mientras tus hijos lloraban por mí. Mientras pensaban que los había abandonado como todos los demás. Por piedad, no. Las lágrimas corrían por mi rostro. Me reclamaste en esa gala. Me hiciste tuya delante de todos. Luego, en cuanto las cosas se pusieron peligrosas, me echaste como si no fuera nada. Los protegía haciéndoles daño. Alcé la voz, al quitarles a la única persona que los mantenía unidos. Eso no es protegerlos, Sánchez. Eso es crueldad. Se estremeció como si le hubiera golpeado. Me equivoqué. ¿Tú crees? Me sequé las lágrimas con rabia. No me importa el dinero. No me importa esta casa, ni el contrato, ni nada de eso. Me importan 2 niños pequeños que ya han perdido a demasiada gente y que no se merecen perder a otra más por la paranoia de su padre. ¿Qué quieres que te diga? Nada. Pasé junto a él y bajé las escaleras. Me voy a la casa segura. Voy a ver a Leo y a Mateo. Y si intentas detenerme, te haré arrepentirte. Te llevaré. Me siguió. Están a 20 minutos de aquí. Te llevaré yo mismo. Me detuve en la puerta y lo miré. La sangre en su ropa, la pistola aún en su funda, el agotamiento en sus ojos. ¿Por qué sospechabas realmente de mí? Se quedó callado durante un largo rato. Luego, porque si eras culpable, podría dejarte ir. Mantenerte a distancia. Proteger a mi hijo para que no se encariñara demasiado. Bajó la voz. Pero si eras inocente, significaba que todo lo que había estado sintiendo era real. Y eso es más peligroso que cualquier familia rival. Lo que has estado sintiendo. Se acercó y me tomó el rostro entre sus manos manchadas de sangre. Que me estoy enamorando de ti. Que mis hijos ya te quieren. Que perderte nos destruiría a todos. Su pulgar recorrió mi mejilla. Sospeché de ti porque me aterrorizaba lo mucho que necesitaba que fueras inocente. Esa es la lógica más retorcida que he oído nunca. Soy un hombre retorcido. Apoyó su frente contra la mía. Pero soy un hombre retorcido que lo siente, que va a dedicar todo el tiempo que sea necesario a arreglar esto. Empieza por llevarme a ver a tus hijos. Y después de eso lo miré a él, al monstruo que amaba a sus hijos, que había sospechado de mí para proteger su corazón, que acababa de matar a un hombre por traicionar a su familia. Después de eso averiguaremos cómo sobrevivir juntos a esto. Incluso después de lo que hice, especialmente después de lo que tú hiciste, tomé su mano porque ahora sé exactamente a qué me enfrento. No más ilusiones, no más cuentos de hadas, solo la brutal y sangrienta verdad. Entonces me besó, con fuerza y desesperación, con un sabor a arrepentimiento. Cuando se apartó, sus ojos ardían.
Eres la mujer más valiente o la más tonta que he conocido nunca. Ya me lo has dicho antes, y sigo sin saber cuál de las dos cosas eres. Quizás, dije, llevándolo hacia el garaje. Soy ambas cosas. Llevábamos 2 semanas de vuelta en la finca. 2 semanas en las que Sánchez me había enseñado a disparar en el campo de tiro del sótano. Sus manos guiaban mi empuñadura. Su voz susurraba en mi oído. Tienes que saber cómo protegerlo si yo no estoy allí. Tú siempre estás allí, le había respondido. No siempre estaré, tenía razón. Ocurrió un martes por la tarde. Los gemelos y yo estábamos en la biblioteca leyendo El Principito, acurrucados en el asiento de la ventana, mientras el sol otoñal se filtraba a través del cristal antibalas. Leo trazaba las ilustraciones con el dedo. Mateo se había quedado dormido apoyado en mi hombro. La primera explosión sacudió las ventanas. Me incorporé de golpe, con un nudo en la garganta. Mateo se despertó llorando. A través de la ventana vi humo saliendo de la puerta principal. La alarma de seguridad comenzó a sonar, un sonido que me perforó el cráneo. La puerta se abrió de golpe. Marco con sangre brotando de un corte en la frente. Han traspasado el perímetro. Hay múltiples enemigos. El señor Ramírez está enfrentándose a ellos en la entrada sur. Me puso una pistola en las manos, la Glock 19, con la que había estado entrenando. Habitación segura. Ahora, ¿qué pasa con Sánchez? Él te encontrará. Vete. Agarré a los 2 niños y los acerqué a mí. Andio regati. Adesso. Vamos, chicos. Ahora, Leo tenía los ojos muy abiertos por el terror. Ekami Kuko. Cometi. ¿Es como el juego? ¿Como los agentes secretos? Tenía la boca seca. Más explosiones fuera. Disparos. El rápido crack-crack de las armas automáticas. Mira, tesoro es Camilo. Sí, cariño, exactamente como en el juego. Corrimos hacia el pasillo. Marco nos condujo hacia la habitación del pánico, escondida detrás de la bodega. 2 guardias más nos flanquearon, con las armas desenfundadas detrás de nosotros. Oí ventanas rompiéndose, hombres gritando en español. Entonces, la cabeza de Marco se echó hacia atrás. Se desplomó y vi el agujero en la pared detrás de él, con polvo de yeso fresco floreciendo. Alguien estaba disparando desde dentro de la casa. ¡Corre! Uno de los guardias gritó, devolviendo los disparos por el pasillo. ¡A por ellos también! Cayó también, como una marioneta a la que le han cortado los hilos. No pensé. Empujé a los gemelos detrás de mí, levanté la Glock como me había enseñado Sánchez. Con ambas manos, agarre firme, respiré y disparé a la figura que emergía del humo. El retroceso me sorprendió. El sonido fue ensordecedor, pero el hombre cayó. Mercy Leo sollozaba. Mateo tenía la cara hundida en mi costado. Jude te ok, enenishi, te ordené. Cerrad los ojos, non guardate, no es importante, non guardate, no miréis, no importa lo que oigáis, no miréis. El vendedor de vino estaba a 6 metros. Podría haber estado a 20. Entre nosotros y la seguridad aparecieron 2 hombres más. No eran guardias, llevaban equipo táctico negro sin insignias. Eran los hombres de Valdés. Volví a disparar. Fallé. Ajusté como Sánchez me había enseñado 1000 veces. Disparé. Uno de los hombres tropezó. El otro levantó su arma hacia nosotros. Una ráfaga de disparos estalló detrás de mí. El hombre cayó. Me giré. Vi a otro guardia joven. No podía tener más de 25 años y nos hacía señas para que avanzáramos. Id. Yo os cubriré. Corrimos. Los gemelos lloraban y tropezaban. Los llevé a medias, medio arrastrándolos detrás de nosotros. Más disparos, un grito. No miré atrás. La tienda de vinos era un caos. Botellas rotas, vino derramado por el suelo como los guardias de fuera. La puerta oculta estaba abierta. Marco debía de haberla abierto antes. Antes de entrar, empujé a los gemelos al interior. La habitación del pánico era pequeña, de acero reforzado, con monitores que mostraban imágenes de toda la propiedad. Podía ver la carnicería, los cadáveres en el césped, el fuego envolviendo el garaje, hombres de negro moviéndose por la casa con precisión militar y Sánchez rodeado por 4 hombres en la terraza sur,
luchando como algo inhumano. Se movía como la muerte, como la violencia hecha realidad. Ya había 2 hombres en el suelo, pero venían más. Cerré de un golpe la puerta de la habitación del pánico. Se selló con un silbido hidráulico. La cerradura se activó automáticamente. Estábamos a salvo. Atrapados, pero a salvo. Los gemelos estaban histéricos, aferrándose a mí, con sus pequeños cuerpos temblando. Dovet papa buglamo papa. ¿Dónde está papá? Queremos a papá. Lo sé, lo sé. Los senté en mi regazo y los abracé con fuerza. En los monitores vi a Sánchez derribar a otro hombre, pero ahora estaba sangrando. Su camisa estaba manchada de sangre. Entonces los vi. 3 hombres más entrando por la biblioteca, dirigiéndose hacia la bodega, hacia nosotros. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el arma. Me quedaban 7 balas, quizá 8. Sánchez me había hecho practicar cómo recargar, pero mi mente estaba en blanco por el terror. Mercy, la voz de Leo era muy débil. Chiproguey, ¿nos protegerás? Miré sus caras idénticas, mojadas por las lágrimas, confiando en que yo los mantuviera a salvo. Estos niños que habían perdido a su madre, que habían sido abandonados por 17 niñeras, que me habían dado su corazón cuando yo no había hecho nada para ganármelo, excepto hablar su idioma y negarme a marcharme. Mirad, les dije, y lo decía en serio. Sí es rey, siempre. En el monitor, los 3 hombres llegaron a la bodega. Estaban buscando, con las armas en alto. Uno de ellos encontró la puerta oculta y llamó a los demás. Tenían herramientas, equipo de corte. Estaban entrando. Coloqué a los gemelos en una esquina. Repite. Qui. Nanus sait non importosa. Quedaos aquí. No salgan bajo ningún concepto. Me coloqué delante de la puerta. Levanté el arma tal y como me había enseñado Sánchez. Pies separados a la anchura de los hombros, brazos extendidos. Respira. El soplete encendió chispas en el monitor. Estaban quemando las cerraduras. ¿Dónde estaba Sánchez? Recorrí frenéticamente las imágenes de las cámaras. La terraza sur estaba vacía. Había cadáveres por todas partes, pero Sánchez no estaba. ¿Vivo o muerto? No podía saberlo. La puerta comenzó a brillar en rojo donde estaban cortando. El humo llenó la habitación del pánico, activando el sistema de ventilación. Los gemelos lloraban, pero ahora en silencio, como si entendieran que el silencio significaba la supervivencia. «Te amo, Pisil», susurré. «Os quiero, pequeños». Si estas eran mis últimas palabras, tenían que oírlas. «Bro, papá y Nio, vuestro papá os quiere. Os quiero, sois los niños más valientes del mundo». La primera cerradura cedió con un chirrido metálico. Luego la segunda. La puerta estaba reforzada, pero la cortaban como si fuera mantequilla. 30 segundos, quizá menos. Levanté la pistola. Mis manos habían dejado de temblar. Una parte lejana de mí se maravillaba de ello. Estaba a punto de matar posiblemente a 3 hombres. Y estaba tranquilo porque se interponían entre mí y esos niños. Y nada me iba a impedir hacerles daño. 20 segundos. La puerta brillaba con más intensidad. Ahora podía oír voces, apagadas pero emocionadas. Creían que habían ganado. 10 segundos. Quité el seguro. La voz de Sánchez en mi cabeza. Primer disparo, en el centro del pecho. No tendrás tiempo para disparar a la cabeza. Solo derríbalos. 5 segundos. La puerta se abrió de golpe hacia adentro. El humo se arremolinaba. Un hombre entró. Primero el arma. Disparé. Cayó al suelo. Apareció el segundo hombre, me vio y empezó a levantar su arma. Disparé una y otra vez. Tropezó y cayó sobre el tercer hombre. Entonces, el tercer hombre me apuntó y supe que iba a morir. Había practicado disparando a blancos, no a hombres vivos que disparaban. Mis manos volvían a temblar. Iba a fallar. Se oyó un disparo, pero no era de su arma. Desde detrás de él cayó y Sánchez pasó por encima de su cuerpo. Estaba cubierto de sangre, la suya y la de otros. Su camisa estaba hecha jirones, dejando al descubierto los tatuajes que había trazado con los dedos en la oscuridad. Tenía un arma en cada mano y la muerte en los ojos. Entonces me vio. Vio el arma en mis manos, vio el cuerpo a mis pies. Su expresión se quebró. Misericordia.
Bajé el arma lentamente. Ahora todo mi cuerpo temblaba. La adrenalina se desvaneció de golpe. Venían a por los niños. Cruzó la habitación en dos zancadas y me atrajo hacia él con una fuerza que me dejó moretones. Los protegiste. Te quedaste. Luchaste. Te dije que lo haría. Papá. Los gemelos salieron disparados de la esquina y se abalanzaron sobre Sánchez. Este cayó de rodillas y los abrazó con un brazo mientras me rodeaba con el otro. Tenía la cara hundida en su pelo y le temblaban los hombros. Sietel Sicuro, Sietel Sicuro. No dejaba de repetir. Estás a salvo, estás a salvo. A nuestro alrededor la casa estaba en silencio. Los disparos habían cesado. A través del humo pude ver a los guardias de Marco asegurando el perímetro, a los equipos médicos llegando, a los muertos siendo contados. ¿Ha terminado?, pregunté. Sánchez me miró y vi la verdad en sus ojos. Por ahora, pero volverán. Siempre vuelven. Entonces estaremos preparados. Le toqué la cara sintiendo la barba incipiente, la sangre, su calor. Todos juntos. Me atrajo hacia él y me abrazó. Los cuatro nos acurrucamos en las ruinas de la seguridad, rodeados de humo y muerte y el sonido del mundo exterior que volvía lentamente. Lo siento, me dijo contra mi pelo, por todo lo que has tenido que convertirte para quedarte con nosotros. Miré la pistola que aún tenía en la mano, al hombre al que había disparado, que alguna vez había sido el hijo de alguien, tal vez el hermano de alguien, a los gemelos que estaban vivos porque yo había apretado el gatillo. Yo no lo siento, dije, y descubrí que lo decía en serio. Lo vuelvo a hacer. Hago algo peor. Eso es lo que me aterroriza. Apretó mi mano con más fuerza. Que te haya hecho como yo. No. Lo besé, saboreando sangre, humo y supervivencia. Tú me has hecho como nosotros. Más tarde, después de que se llevaran los cadáveres, se extinguieran los incendios y los gemelos finalmente se durmieran llorando entre nosotros y la cama de Sánchez. Me tocó el moretón que se estaba formando en mi hombro por el retroceso del arma. Estuviste magnífica, dijo en voz baja. Aterradora y magnífica. Estaba muerta de miedo. El miedo no te detuvo. Esa es la diferencia entre el valor y la estupidez. Sus dedos trazaron suavemente el moretón. Definitivamente eres valiente, Mercy Cooper. Eso responde a la pregunta. Y estúpida. No te olvides de estúpida. Eso también. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Hoy casi te pierdo. A todos vosotros. Pero no fue así. Entrelace mis dedos con los suyos. Estamos aquí. Estamos vivos. Estamos juntos. ¿Por cuánto tiempo? Su voz se quebró. ¿Cuántos ataques más? ¿Cuántas veces más tendrás que matar para mantenerlos a salvo? ¿Cuándo terminará? Nunca. Simplemente dije, esta es la vida que construiste, la vida que elegí cuando firmé ese contrato. Cuando me quedé después de que sospechases de mí, cuando cogí esa pistola, aún podrías marcharte. Coge el dinero. Desaparece. ¿Y hacer qué? ¿Volver a mi apartamento vacío y fingir que nunca los quise? ¿Que nunca te quise? Negué con la cabeza. Eso ya no es una opción. Entonces que Dios te ayude. Me atrajo hacia él. Los gemelos se acurrucaron entre nosotros, su familia por fin completa y más frágil que nunca. Porque no creo que yo pueda. Menos mal que no necesito a Dios, susurré. Solo necesito que me enseñes a apuntar mejor. Su risa era entrecortada, pero sincera. Estás loca, lo sé. Cerré los ojos, sintiendo el peso de lo que había hecho, en lo que me había convertido, lo que había elegido. Pero soy tu locura, y eso es lo único que importa. Afuera, el sol salía sobre la finca destrozada. Dentro, cuatro personas que no deberían haber trabajado juntas dormían, abrazadas como si fuera el fin del mundo. Quizás lo era, pero lo afrontaríamos juntos. El médico terminó de coser la herida en las costillas de Sánchez 3 horas después del amanecer. 17 puntos, como las 17 marcas de su brazo. Ninguno de los dos pasó por alto la ironía. Necesitas descansar, dijo el médico, recogiendo sus instrumentos. Era anciano, claramente el médico privado de la familia, que había visto cosas peores.
Nada de actividad extenuante durante al menos 2 semanas. Sánchez asintió, pero ambos sabíamos que era mentira. Los hombres como él no descansaban, sobrevivían o morían. Los gemelos estaban con su madre en la casa de invitados, la única estructura de la propiedad que no había sufrido daños. Les había dado un beso de despedida una hora antes, prometiéndoles que estaría allí cuando se despertaran. Ahora estaba sentada en la habitación de Sánchez, viéndole intentar no llorar mientras se abrochaba una camisa limpia. «Para», le dije. «Estás sangrando a través del vendaje. Estoy bien. Eres terco». Me acerqué a él y le desabroché lo que acababa de hacer. «Y te quedarás en esta cama al menos un día». Sus manos atraparon las mías. «Por favor, tenemos que hablar». Algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Sobre qué? Sobre esto. Sobre nosotros. ¿Qué pasó ayer? Se apartó y se dirigió a la ventana que daba a lo que antes era un jardín y ahora era la escena de un crimen. «Mataste a un hombre, a 3 hombres». «No». Su voz era aguda. «No lo digas como si fuera algo sin importancia. No finjas que eso no te cambia». «Sí me cambia, lo sé». Me acerqué, pero eso no cambia lo que siento al respecto. Debería. Se giró para mirarme, y la angustia en sus ojos me dejó sin aliento. «Ayer le quitaste la vida a alguien. Mercy. 3 vidas por mi culpa. Porque te traje a este mundo y te hice creer que se podía sobrevivir. Se puede sobrevivir. Seguimos aquí. ¿Por cuánto tiempo?», levantó la voz. «¿Cuánto tiempo hasta el próximo ataque? La próxima emboscada. ¿Cuánto tiempo hasta que no sean ellos los que mueran, sino tú, o peor aún ellos?» Señaló hacia donde dormían los gemelos. «No puedo. No voy a ver cómo mueres por mis pecados». «Entonces no mires. Lucha conmigo en su lugar». «No». La palabra salió con dureza. «Definitiva. Te dejo marchar». El silencio llenó la habitación como un gas venenoso. «¿Qué? Tu contrato terminó ayer. 6 meses, lo acordamos. Lo has cumplido. Más que cumplido». Sacó un sobre del cajón de su escritorio y me lo tendió. «Este es tu pago, el importe completo, más una bonificación por los servicios prestados durante el ataque. Es suficiente para desaparecer. Empezar de nuevo en algún lugar seguro». No cogí el sobre. «Me te estás despidiendo. Te estoy liberando». Su mano tembló ligeramente. «De esta casa, de mi familia, de mí, podrás tener una vida. Misericordia, una verdadera, no esta pesadilla. Y los niños». Algo se rompió en su expresión. «Sobrevivirán. Han sobrevivido a cosas peores». «¿De verdad?». Me acerqué. La ira crecía en mí. «Han perdido a su madre, han echado a 17 niñeras, han sido atacados en su propia casa y ahora quieres quitarles a la única persona que les ha hecho sentir seguros de nuevo. Se recuperarán, ¿verdad?». Acerquéme aún más. «Porque esto no tiene que ver con ellos, ¿verdad? Tiene que ver contigo. Con tu culpa, con tu miedo. Tengo todo el derecho a tener miedo». Su voz se quebró. «Ayer te vi empuñar un arma. Te vi disparar a hombres sin dudarlo. Te vi convertirte en lo mismo que yo, en un asesino. Y me odio por ello. Yo no. Tú deberías». «¿Por qué?». Le agarré la cara, obligándole a mirarme. «Porque protegí a tus hijos. Porque me negué a dejar que murieran. Porque los elegí por encima de una supuesta superioridad moral. Porque te mereces algo mejor que esto». Se apartó, paseándose como un animal enjaulado. «Te mereces un hombre que te lleve a cenas normales, no a galas benéficas donde tus rivales te insultan. Te mereces un hogar sin habitaciones del pánico ni guardias armados. Te mereces hijos que puedan ir al parque sin escoltas. No quiero lo normal». Alcé la voz para igualar la suya. «Los quiero a ellos. Te quiero a ti. Quiero esta familia rota, peligrosa e imposible. No sabes lo que dices. Ayer maté a 3 hombres». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Los miré a los ojos y apreté el gatillo porque se interponían entre mí y esos chicos. «¿Te parece que eso es propio de alguien que no sabe lo que quiere?». Me miró fijamente.
con el pecho agitado, el vendaje nuevo ya manchado de sangre. No puedo darte la vida que te mereces. No quiero la vida que me merezco. Quiero esta vida contigo, con ellos. Me acerqué, bajando la voz. Hace 6 meses estaba ahogada en deudas, sola en una ciudad a la que no le importaba si vivía o moría. Entonces, 2 niños empezaron a llorar en un parque y todo cambió. Mercy, los amo, Sánchez. Las palabras salieron con fuerza, con certeza. Me encanta la risa de Leo cuando entiende un chiste. Me encanta como Mateo tararea mientras dibuja. Me encanta que ambos sigan comprobando que estoy ahí antes de dormirse. Le toqué el pecho, sintiendo los latidos de su corazón bajo mi palma. Y te amo a ti, tu oscuridad, tu violencia, tu terrible y feroz protección de todos los que amas. No quiero irme. Me negué a irme, aunque eso te matara. Especialmente si eso me mataba a mí. Mantuve su mirada porque morir por ellos significaría más que vivir por cualquier otra cosa. Entonces se derrumbó. Me atrajo hacia él con tanta fuerza que sentí cómo se tensaban sus puntos de sutura, con la cara hundida en mi pelo y el cuerpo temblando. Estás loca. Sé que vas a salir herida. O peor, probablemente. No puedo protegerte de lo que soy, de esta vida. No te lo pido. Me aparté lo suficiente para mirarlo. Te pido que me dejes elegir. Déjame quedarme. Déjame ser parte de esta familia. No como institutriz o niñera, sino como lo que sea que seamos. Su pulgar recorrió mi mejilla. ¿Y qué somos? Aún no lo sé. Sonreí a través de las lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. Pero quiero averiguarlo. 6 meses no fueron suficientes. 6 años quizá no sean suficientes, pero no me voy a marchar para averiguarlo. Entonces me besó, lento y profundo, con un sabor a despedida, invertido en un ola. Cuando se apartó, tenía los ojos húmedos. No puedo seguir pagándote, dijo. No estaría bien, no por lo que eres para nosotros ahora. Bien, no quiero tu dinero, no puedo darte una vida normal. No quiero una vida normal. No puedo prometerte seguridad. No necesito promesas. Lo besé de nuevo. Solo necesito que me dejes quedarme. Apoyó su frente contra la mía. Vas a ser mi muerte, Mercy Cooper. O mi vida. Toqué suavemente los puntos recién cosidos. Ahora métete en la cama antes de que te desangres y me conviertas en viuda, antes incluso de ser novia. Su risa fue sorprendida. Novia de verdad. Demasiado pronto, unos 20 años antes de lo previsto. Pero él sonreía. Supongo que, dada nuestra línea temporal, precipitar las cosas es lo habitual. Hemos cubierto 6 meses de desarrollo de la relación en 6 semanas. Somos eficientes. Me dejó guiarle hasta la cama, haciendo un gesto de dolor al acostarse. Me acurruqué a su lado, con cuidado de no tocar sus heridas. El sobre, dijo después de un momento. El dinero sigue siendo tuyo por todo lo que has pasado. Ponlo en un fideicomiso para los niños. Por Dios, lo digo en serio, no lo quiero. Entrelacé mis dedos con los suyos. No me quedé por el dinero. Me quedé por amor, por la familia, por esto. Hice un gesto entre nosotros. Sea lo que sea esto, sobre todo locura. Eso funciona. Se quedó callado durante un largo momento, trazando círculos con el pulgar en mi mano. Haré que redacten los papeles para que sea oficial. Ya no eres parte del personal. Tu familia es más que eso. Sus ojos se encontraron con los míos. Eres mía, suya, nuestra, legalmente. Si lo quieres, así, si me pasa algo, no te pasará nada a ti. Si pasa, continuó, serás su tutora. Tendrás acceso a todo lo que necesiten. Mi madre ayudará, pero tú serás su madre en todo lo que importe. Se me hizo un nudo en la garganta. Sánchez, di que sí, su voz será áspera. Di que los acogerás si yo caigo. Di que los mantendrás a salvo. Sí, no lo dudé, siempre. Sí, me atrajo hacia él, y nos quedamos allí tumbados mientras el sol subía en el cielo. Los sonidos de la reconstrucción comenzaban fuera. La finca podía reconstruirse, la seguridad mejorarse, los muertos enterrarse y los supervivientes compensarse. Pero esto, nosotros 4,
Unidos por la violencia, el amor y la elección, esto ya era inquebrantable. Te quiero, dijo en voz baja. Debería haberlo dicho antes de que tuvieras que matar por nosotros, antes de que intentara alejarte, puedes decirlo ahora. Te quiero, Mercy Cooper, protectora de mi hijo, mi conciencia, mi salvación. Me besó en la sien, mi familia. Yo también te quiero, susurré. Mi monstruo, mi hogar. Afuera, el mundo seguía siendo peligroso, seguía siendo oscuro, seguía estando lleno de hombres como Valdés que querían lo que nosotros teníamos. Pero adentro, en una cama manchada de sangre, lágrimas y verdad, por fin estábamos completos. 6 meses después, Riverside Park seguía igual. Los mismos corredores, los mismos turistas, los mismos neoyorquinos, ignorando cuidadosamente a todos los que les rodeaban. Pero todo era diferente. Mercy Garta, vigila. Leo gritó desde el parque infantil, colgado boca abajo de las barras. Senamani, sin manos. Stogardando, estoy vigilando. Le respondí, buscando con la mano la de Sánchez en el banco que había entre nosotros. La seguridad era ahora mejor, invisible, pero presente. Marco, recuperado de su herida de bala, estaba en el carrito de café, fingiendo hacer un pedido mientras sus ojos escaneaban el perímetro. Otros 3 guardias se repartían por el parque vestidos como padres, corredores, estudiantes. La ilusión de normalidad respaldada por la realidad de la protección. «Papá viene, ven». Mateo saludó desde el tobogán. «Dobby, tenemos que enseñarte algo». Sánchez me apretó la mano antes de levantarse, moviéndose con solo un ligero tropiezo debido al tejido cicatricial de sus costillas. El tatuador había incorporado la cicatriz en un nuevo diseño. Un fénix renaciendo de sus cenizas con 2 pequeñas huellas de manos sobre su corazón. El príncipe de Leo y Mateo hecho permanente. Lo vi correr hacia el parque infantil. Sus hijos trepaban por él como por un árbol. Sus risas eran brillantes y claras. Hoy no había lágrimas, no había terror, solo alegría. Mi teléfono vibró. Un mensaje de su madre. «Cena a las 7. Voy a preparar el plato favorito de los niños», le respondí. «Allí estaremos. ¿Llevo vino?» Su respuesta. «Solo tienes que venir. Es lo único que necesitamos». El anillo en mi dedo reflejaba la luz, sencillo, de platino con pequeños diamantes. No era un anillo de compromiso, todavía no, sino un anillo de promesa, un símbolo de intención, de elección. «Quedan preciosos juntos», dijo una voz a mi lado. Levanté la vista y vi a una anciana. Estaba alimentando a las palomas y sonriendo al contemplar la escena. «Es un buen padre, el mejor», dije, y lo decía en serio. «¿Y tú? ¿Eres la madre?» Dudé. «Entonces estoy trabajando en ello». Ella asintió con complicidad. «El amor crea familias, no la sangre. Esos niños tienen suerte de teneros a los dos». Se marchó, dejándome con la verdad de sus palabras. No éramos una familia convencional. Nos habíamos construido a partir de la pérdida, la violencia y decisiones desesperadas. «Pero, aún así, éramos una familia», respondió Sánchez, mientras los gemelos corrían hacia los columpios. Se deslizó de nuevo en el banco, me rodeó los hombros con el brazo y me atrajo hacia él. «¿En qué piensas?», me preguntó. «En ese día», respondí, «hace 6 meses, cuando los encontré llorando aquí mismo. Un día terrible, el mejor día». Su mano volvió a encontrar la mía. Entrelazamos los dedos. «Arruinaste mi vida. Mercy Cooper. Tú arruinaste la mía primero. Es justo». Me besó en la sien. No me arrepiento. Observé a los gemelos jugar. Sus guardias los vigilaban. La ciudad se movía a nuestro alrededor con una hermosa indiferencia caótica. Pensé en los hombres que había matado, la sangre que había derramado, la persona en la que me había convertido. Ni uno solo. «Solo te dije que no te encontré antes». Su mano se apretó sobre la mía. «Que tuvieron que sufrir tanto tiempo antes de que entraras en nuestras vidas». «Llegué justo a tiempo», dije, «justo cuando todos nos necesitábamos más». «Mercy, papá», llamó Leo. «Viena, Joe». Nos quedamos juntos,
caminando hacia los columpios donde esperaban nuestros hijos. Su mano nunca soltó la mía. Los guardias seguían nuestros movimientos. La ciudad seguía girando. Y por primera vez desde que me arrodillé en este cemento hace 6 meses para consolar a 2 niños que lloraban, sentí algo en lo que había dejado de creer. Paz. No la que significa seguridad, no la que promete días fáciles por delante, sino la que proviene de saber exactamente quién eres, a quién amas y a quién matarías para proteger. Corramos, dijo Sánchez, sonriendo como un niño. Aún te estás recuperando. Estoy bien, eres competitivo, pero yo ya estaba corriendo. Su risa me perseguía por el césped hacia los gemelos que esperaban con los brazos abiertos detrás de nosotros. Marco negó con la cabeza y habló por la radio. Primario y secundario están en movimiento, manteniendo contacto visual, pero su sonrisa lo delató. Incluso los guardias de seguridad podían ver en lo que nos habíamos convertido. Una familia, improbable y peligrosa, pero absolutamente indestructible. Exactamente como debía ser. Bien,